¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son las grasas producidas por el exceso de carbohidratos, principalmente glucosa y fructosa. Para los que pensaban que los triglicéridos, como son grasas que venían de consumir grasas, no es así. Los triglicéridos son grasas ciertamente, pero son producidas por el consumo de carbohidratos y principalmente glucosa y fructosa. ¿Y qué decir? Ni siquiera glucosa, porque ya casi no traen glucosa. Los alimentos que consumimos son más procesados, y como son más procesados, lo que más consumimos como endulzante, como azúcar, es la fructosa, no por el bajo costo. La glucosa es más cara, sí, menos dañina también, por supuesto, ¿verdad?, que la fructosa, pero bueno, aquí están. Entonces queda claro: los triglicéridos, grasas producidas por el exceso de carbohidratos, principalmente glucosa y fructosa. ¿Cuál es el problema que nos genera el tener triglicéridos altos? Bueno, vamos a hablar de esto, del problema que nos genera los triglicéridos altos y el colesterol también. Es que si los triglicéridos están elevados y el HDL colesterol disminuido, sí, entonces hay una pérdida en el equilibrio de las grasas, y entonces existe un alto riesgo de trastornos cardíacos y vasculares. Y cuando hablamos de trastornos cardíacos y vasculares, estamos hablando del riesgo de posibles ataques al corazón, y también del taponamiento de vasos sanguíneos, sobre todo arterias, sí, y por supuesto de isquemias a órganos, o bien la posibilidad también de que se desprenda uno de esos tapones y entonces genera una embolia. Y bueno, entonces esa es lo que nos puede generar triglicéridos altos, al igual que el colesterol, sí, cuando están en correlación, digamos, no equilibrada con el colesterol HDL, ¿no? Entonces ahora habría que considerar, aquí habría que agregar que del colesterol se dice que el LDL es el colesterol malo y que el HDL es el colesterol bueno, pero no es tan así, mis queridos amigos, amigas, sino que incluso hay dos tipos de fracciones del colesterol que se dice malo, que es el LDL, y entonces aquí son las fracciones pequeñas, ¿verdad?, las dañinas, y no las grandes. Y entonces ahí es donde habría que medir realmente, ¿verdad?, cuáles son, en qué consiste el incremento del LDL, si es en las fracciones, si digamos densas o no densas o menos densas, o bien en el caso de las de pequeñas fracciones o de grandes fracciones, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí que habría que considerar y que normalmente no se mide en los estudios de laboratorio, porque los médicos normalmente no piden así las mediciones de las grasas. Se basan nada más en el colesterol global, y eso no nos permite valorar la problemática. Tiene que ser más digamos, más detallada, no más despedazada.